Bienvenidos al capítulo 14 de Arte Compacto, dedicado a La Laguna Estigia. La Laguna Estigia es un cuadro que pinta Patinir en 1520. ¿Te pasa algo en la boca? ¿No se habla así en un podcast de arte? Pues aquí no. Vale, pues ya está. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Estoy un poco de lunes hoy, ¿eh? Estoy que me está costando pensar que llevamos aquí 3 semanas ya. Pues no lo pienses. Confinados en casa y que nos quedan otras 2. No se Pero piensa. oye, ponernos aquí. No quedan 2, quedan 3. Ponernos en esta mesa. Siento decírtelo. A grabar. Quedan 3. Claro. Bueno, me da igual. Ahora mismo eso no existe para mí. Estamos grabando el podcast de Arte Compacto, como dices tú, el episodio 14. Sí. Y esto siempre es bien, Juanra. Siempre es muy bien. Y hoy hablamos además de un cuadro súper bonito que nos encanta, como todos en realidad. Mira, Bueno, todos no. Pero este sí. Es uno de esos cuadros que te confieso que me da pena no tenerlo delante porque es un cuadro que me transmite paz. Sí, es un cuadro además que podríamos tener en casa, ¿no? Es como Ay, nos cabe. una ventana Es pequeñito. a otro mundo de paz, efectivamente, sí. Aunque lo que cuenta no es todo paz. Ahora veremos, pero sí, lo ves y esos azules te dan paz. Jo, qué azules, qué maravilla. ¿Saludamos a gente? Saludamos, sí, Venga. capítulo saludos. Ábrelo, No puede ábrelo. fallar, que además estaban el otro día que hicimos un directo, estaban todos ahí. Teníamos 40 personas, Juanra, en el directo de Instagram. Sí, gracias por escucharnos en directo y por vernos ahí el careto y tal. Gracias por preguntarnos cosas. Luego recibimos algún mensaje a posteriori que proponía mantener la rutina de directos los domingos. A lo mejor lo hacemos. Puede ser. Igual, si hacéis preguntas de los temas que tratamos durante la semana, igual las dejamos para el directo y allí las respondemos. Idea de Nacho Las Pilas, he de decirlo. Que te vas a saludarle, ¿no? Sí, bueno, es que no solo Nacho, vosotros nos hacéis unas sugerencias y unos comentarios súper elaborados con nivel. Siempre se dice lo de, bueno, tenemos unos oyentes de nivel. No, es verdad. O sea, es que sabéis más que yo. Que tampoco es mucho decir porque yo no sé nada, pero sabéis la leche. Queríamos saludar a Nacho, queríamos saludar a @hombrenariz en Instagram, que creo que también habló contigo sobre los paisajes, ¿verdad, Juanra? Es que Juanra es el que contesta, es el community manager, ya lo sabéis. Sí, ayer me decía que le encanta Patinir y la Laguna Estigia porque le parece que este paisaje es espectacular, que lo es mucho más que, por ejemplo, las vistas de la Villa Medici de Velázquez. Del jardín. Y estuvimos hablando allí un ratito sobre esto. Interesante, muy interesante siempre. Uh-huh. También hemos tenido mensajes de audio, de esos que nos gustan para ese podcast que algún día llegará, ese capítulo del podcast de Arte Compacto en el que salgamos del confinamiento. Nos ha enviado @jgallangos, Jaime Gallangos, que nos había escrito hace varios episodios contándonos que era un sacerdote que estaba en Alemania, pero era chileno y que estaba intentando volver a su país. Bueno, pues ya ha vuelto a su país, está en Chile y le enviamos un abrazo a Jaime y le damos las gracias por los audios que nos ha enviado. Fantásticos también, comentando el podcast. Tenía los billetes ya para venir a Madrid, para pasar aquí una semana y poder visitar, entre otras cosas, el Museo del Prado. Y finalmente ha tenido que cancelar ese viaje y marcharse a Chile de nuevo. Un saludo. Seguro que pronto podemos volver a retomar estos viajes, estas cosas. Seguro que sí. También a través de Twitter nos ha escrito Pablo López Rivas, @Pablo López Rivas, que él firma sus cartas como Pablo López III. Gracias, Pablo. @Egotech en Instagram, que también nos ha dicho además que quería expresamente escuchar este episodio que estamos haciendo ahora sobre Patinir, sobre el paso de la Laguna Estigia, así que Egotech va para ti también. Y una cosa más quiero decir, que echamos de menos a @Luis Summer, a nuestro vecino que vive aquí al lado, cerca de la calle Alcalá, también en Madrid, y que sabemos que nos escucha, pero llevamos unos días sin saber de él, le hemos escrito por WhatsApp porque lo echamos de menos y esperamos que él y su chico, que viven juntos, estén bien. Y lo último ya, Juanra. Saludos para los compañeros del podcast Interstate 77, que están en Carolina del Sur, que son Loli y su chico, que se llama Jesús. Un beso para los dos. Pues sí, un beso. Hola Jesús, bienvenido a nuestro podcast, que creo que lo has descubierto hace bien poquito. Creo que lo ha obligado Loli a escucharlo. Bueno, pues bienvenido. Otra cosa, Fran Rouge
No, que tiene secreto español esta cosa, ya verás. Ah, Bueno, vale, joder, pues que- es @franrouge, entonces lo digo bien, franrouge _, ¿eh? nos ha escrito, ha sido como la 10ª persona en nuestra vida que nos dice que te pareces mucho a este personaje, a este actor. Ah, sí. ¿De qué es esto? Es de The Walking Dead. No sé cómo se llama el actor, pero me lo ha dicho un compañero de trabajo. Mucha gente, Bueno, mucha me lo gente. han dicho varias personas. Que sí, que te pareces, que es que te pareces mucho a ese señor. Ese señor es más mayor que tú, más así como más viejuno. Bueno, pero nos bien. parecemos en el pelo y la barba, Os parecéis, bueno, os los parecéis. ojos, sí, nos parecemos un poco en general, sí. Pero no hay zombies en nuestra vida todavía. Bueno, parecido. Laguna Estigia. Laguna Estigia, que sepáis que yo y aquí vengo a mesa puesta, vengo de oyente. Juanra tiene pelo nuevo, tiene pelazo y está desatado. Se ha preparado este podcast, este capítulo, él solo. Pero porque tú estás todo el día con otros muchos menesteres radiofónicos. Pero eso a la gente no le todo el importa. día con David Martos. Pero esto lo has hecho tú. Esto Hombre, lo has preparado tú, qué este remedio, guión, y qué yo aquí remedio. vengo de comparsa. Oye, Adelante, Juanra Sanz. que quería preguntarte antes. ¿Has vigilado esta sala, no? Imagino, la sala en la que está este cuadro. Claro. No sé si la sala actual es esta que tengo yo aquí apuntada, porque ya sabéis que yo las salas no me las sé tanto. Pues no hace falta que vayas ¿La ahí. 55A es la sala en la que hoy está colgado o es la que estaba antes colgada? Mira, para eso no hacía falta que miraras la chuleta. Estaba colgado cuando yo trabajaba de vigilante en el Prado, estaba en la sala 56A, que es la misma sala en la que está el Jardín de las Delicias del Bosco. Del que hablaremos también, El Jardín de las Tres Delicias, como dice la gente. como el arroz. Sí, pues antes estaba ahí, pero después de la última reestructuración se dejó solo al Bosco en esa sala, con la Mesa de los Pecados Capitales, con el Carro de Heno, con la Adoración de los Magos, el otro tríptico, y se sacó a Patinir a la sala anterior, de manera que ya tiene más protagonismo ahora, Patinir. Está bien porque ha recuperado un poco de protagonismo, porque es verdad que cuando compartía sala con el Jardín de las Delicias Hombre. era la típica obra a la que la gente daba la espalda, ¿no? Sí, porque además estaba en una pared de paso hacia la siguiente sala. Sí, Y no puede ser. era fácil que pasara desapercibido, sí. Es un obrón, no puede pasar desapercibido esta obra, no puede pasar. Bueno, ya empiezo con los buenos y no voy a parar en toda la tarde y punto, y ya está. Y luego no me vas a borrar y punto. Y ya está, soy así. Bueno. Patinir. Patinir, Platini. Bueno, de patinir me llama la atención una cosa que imagino que a todo el mundo lo llama la atención. Que se llamaba Joaquín. Como Joaquín Cortés. Joaquín Reyes. Joaquín Kremel. No me sé más. Yo tampoco. Pues ya hemos acabado. Bueno, Joaquín Patinir, que no sería Joaquín, ¿no? Sería Joaquín. Joaquín Fénix, tío. Coño, Joaquín claro, Fénix. claro. Ahora que has dicho Joaquín, pero él dice... ¿A él le dicen Joaquín? Sí, como Almodóvar, que entregó algún premio en algún momento y dijo, Joaquín, tú. Creo que fue un festival de Cannes. Bueno, Joaquín. Nos da igual cómo se diga. Vale. Patinir. Hoy hablamos de patinir. Que solo está documentado entre el año 1515 y 1524. Sabéis que, en general, la forma que tenemos de conocer a personas de otras épocas es rastrear la documentación en la que aparecen inscritos, pues desde compras de casas, matrimonios, por supuesto el bautizo, la defunción, en fin, documentos, compra-venta de inmuebles, de obras de arte. Bueno, pues solo hay 3 datos documentados de Patinir en toda su vida y abarca eso. El más antiguo es de 1515 y el más reciente es de 1524. O sea que solo tenemos documentados 9 años de su vida. Además es que son importantes. ¿Sabes qué? Creo que era un conspiranoico. No quería que constara su vida por ninguna parte y eliminaba todos los documentos. No quería dejar huella digital. Vale. Muy buena aportación. Puede ser, no lo sabemos. Bueno, en 1515... ese primer dato que tenemos de él es su inscripción como maestro pintor en el gremio de pintores de la ciudad de Amberes. Ya hablamos de Amberes cuando hablábamos de Rubens. Allí es donde Rubens, un siglo más tarde, iba a fundar su taller, su pedazo de fábrica de pintura. Venga, dale pintura. ¿Qué me señalas? ¿Hemos dicho dónde nació ya? Todavía no. Ah, vale. 1515 se inscribe como maestro pintor en Amberes. Porque es el primer dato que tenemos de él y por eso vamos ahí, ¿no? Exacto. Primero Amberes, En 1500... aunque él no nació allí. Luego hablamos de eso. En 1520
es el segundo dato que tenemos documentado, es su matrimonio, su segundo matrimonio con una mujer y la compra de una casa muy importante como consecuencia de esta boda, como para mudarse allí los dos juntitos. En 1524, el siguiente documento que tenemos indica que esta segunda esposa ha quedado viuda. Por tanto, podemos sacar la conclusión, bastante aplastante, de que había muerto ese año, en 1524. En definitiva, había estado trabajando desde 1515 hasta 1524, solo 9 años, que sepamos. Y es que en realidad pintó poco. Tenemos documentadas 29 obras suyas. Los expertos consideran que, bueno, pues entre obras que parecen de su mano y las que están firmadas y tal, son 29. Aunque piensan que pudo pintar más o menos el doble, como unas 60, aunque hoy no se conserven esas otras. Claro, 60 son muy pocas para una vida de un pintor. También es cierto que parece que había muerto bastante joven ese señor. Pero que pintase poco o que nos hayan llegado pocas obras suyas no quiere decir que no tuviera éxito. No, tuvo mucho éxito y además se suele decir que era un señor rico, o sea, que tenía que tener dinero por algún otro motivo, de familia quizá o por cualquier otra circunstancia, porque esta casa que compra en 1520 es un casoplón. Y bueno, pues se considera que pintando poco y con un casoplón, pues que realmente a lo mejor pintaba poco porque no le hacía falta, porque no necesitaba ese dinero, ese ingreso, ¿no? Pero tuvo muchísimo éxito, es cierto. Éxito comercial tuvo. A lo mejor vendía bien sus obras, las vendía caras también. Seguro. Encontró la clave del éxito en un panorama que luego veremos que era, bueno, de muchísima producción artística en Amberes en ese momento. Sabemos más cosas de Patinir al margen de estos documentos originales que se pueden consultar, como digo. Bueno, por ejemplo, Durero viajó por los Países Bajos porque, bueno, hemos dicho que él Patinir trabajaba en Amberes. Y esto es la actual Bélgica, pero, bueno, los Países Bajos en ese momento. Durero recorrió los Países Bajos entre 1520 y 1521, pasó por Amberes, conoció a Patinir, fue incluso a su segunda boda. Estuvo allí presente en la segunda boda de Patinir en el banquete. Incluso Patinir parece que le presta a un ayudante pintor para que le ayude, incluso en material, para poder pintar en su estancia en Amberes. Patinir a Durero. Exacto. Porque Durero estaba de viaje y no tenía ayudante o no tenía suficiente material. Fíjate que esto me está encantando porque yo me imagino a Durero como un tío de trato difícil, un tío especial, ¿no? También pensando en su autorretrato de Durero, con sus guantes, su pelo colocadísimo, refinado, pensando en su Adán y Eva también. Bueno, me lo imagino como un tío que no se debía llevar bien con cualquiera. Así que me gusta que fuese amigo de Patinir, que fuese a su boda, oye, que como invitado. Muy intelectual, ¿no, Durero? Muy sabio. Claro. Y en su autorretrato, que podríamos hablar de él algún día, porque señorito, es un muy buen cuadro, la verdad. Es como se quiere mucho. Se muestra a sí mismo, vamos, sé que es una buena foto de Instagram. ¿Cómo iría a la boda? ¿Qué se pondría para ir Durero a la boda de Patinir? Ay, madre. Imagínate. Qué interesante. Se pondría la última moda, seguro, que querría ser la estrella. Además es que si has estado en Amberes, bueno, es que es una ciudad que todavía, que sí, que estoy enamorado de Amberes, que lo reconozco. Es una ciudad que todavía conserva un poco ese aspecto gris antiguo, ¿no? Como que te imaginas perfectamente a Durero andando por allá. Y a Patinir, por supuesto. Porque es un sitio como todavía histórico y así como gris. Bueno, al caso. Otro bueno más. Que se conocen, que se llevan súper bien. Durero hace un retrato de Patinir. ¿Ah, sí? Sí, no se conserva, no pintado, sino dibujado. No se conserva este dibujo, pero el único retrato que tenemos de Patinir, que es un grabado de una biografía que escribieron sobre él, era la portada de esa biografía, pues parece ser que ese grabado se está basando en el dibujo de Durero. Entonces sí que conservamos un poco la imagen de Patinir, solo una imagen de Patinir, de cómo era él. Bien, bueno, pues Durero está diciendo en ese viaje, escribe sobre Patinir y dice que es un tío muy majo y que era destacado pintor de paisajes. De aquí le viene a Patinir esa tradición historiográfica que le coloca como un pintor de paisajes principalmente. Incluso se dice como que es el inventor del paisaje. Luego hablaremos. Además es que hoy vamos a hablar de un cuadro que solamente tiene
un personaje, o dos personajes en realidad, el paso de la laguna Estigia. Ahora vamos, de verdad. Pero hay otras obras de Patinir en el Prado que tienen personajes, pero los personajes no los pinta Patinir, los pinta otra persona que le ayuda. Patinir pinta el paisaje. Hay otros cuadros que son así, sí. Bueno, pero no es el caso del cuadro de hoy. Claro, lo digo porque era un gran paisajista, pero el tema de pintar figuras pues no iba con él. Él pintaba muy bien paisajes. Bueno, no estoy de acuerdo contigo. Que tuviese acuerdos con otros pintores para pintar uno el paisaje y otro las figuras. Bueno, sí, lo coloco como pintor de paisajes. Puede ser. Va, no sé. Bueno. A ver, enséñame un retrato de Patinir, sácamelo. Vamos a seguir. Un retrato que pintase el de alguien. No. Pinto obras siempre narrativas metidos en paisajes, por supuesto. Sí. Bueno, no nos adelantemos, luego vamos de esto. Venga, avanzamos. Importante en este momento, para entender a Patinir, para entender este tipo de cuadros que él hace. Amberes, como he dicho antes, es una ciudad importante, comercialmente, muy importante, y artísticamente era brutal. Amberes era la hostia. Había heredado su importancia de Brujas. Brujas había tenido éxito comercial un siglo antes, más o menos. Por ejemplo, Van Eyck pintó el matrimonio Arnolfini en esa ciudad, en Brujas. Bueno, es que la generación previa de pintores flamencos, digamos que Patinir ocupa una segunda generación de pintores flamencos. Un pintor flamenco es esta categoría de pintores que están pintando en los Países Bajos, en Flandes, en estas épocas, siglo XV, siglo XVI. Como digo, la primera promoción, digamos, generación de pintores flamencos, pues son estos Van Eyck, Campin, Van der Weyden, pintores que introducen ya novedades en el tipo de pintura del norte de Europa, a las que no voy a entrar ahora porque nos hace todo muy largo. No hace falta. A lo mejor escucháis a veces que la gente les llama a los primitivos flamencos. Eso está ya un poco en desuso, pero todavía aparece, claro, en libros que están editados y en algunos museos también aparecen todavía como primitivos flamencos, pero bueno. Sería esta primera generación, en cualquier caso, esta que acabamos de nombrar. Sí. Digamos que Patinir ocupa una segunda generación. Y Juanra pasa página en su cuaderno porque tiene un montón de notas hoy. Real que tiene un montón de notas. Sin orden, ese es mi problema, que no tienen orden. Las tuyas se leen al menos, porque las mías... Son notas que tomo según leo cosas o veo conferencias, pues me apunto cosas así sueltas y luego, claro, no tengo orden y eso es lo que nos pasa. Es una Moleskine roja tu cuaderno, por cierto, que no le hemos dicho nunca. Mira, es una Moleskine roja que utilizo para trabajar y que ahora, como no podemos salir y no tenemos aquí folios suficientes porque ya terminamos con todos los folios que teníamos, pues nada, estoy utilizando esta Moleskine para también tomar notas para arte compacto. Estoy tocando la tapa blanda porque y me la compré es muy roja, gustosa de tocar. Me la compré roja porque me la compré para coordinar la expo del Bicentenario, que como el color del Bicentenario del Prado era el rojo. Vicente, con B. Sí, pues me compré este cuaderno. Y aquí la historia de mi cuaderno. De nada. Estáis todos muy interesados. Cerramos capítulo. Moleskine de Juan Rasanz. ¿Has encontrado lo que buscabas en él? Es que no sé ni dónde estaba. Bueno, que sí. Creo que estabas hablando de Patinir, de Joaquín. De Amberes. Estaba hablando de Amberes y de la importancia que tenía Amberes en ese momento artísticamente. Era un lugar en el que muchos pintores tenían éxito y había una gran parte de la sociedad adinerada, del comercio, que pedía obras de arte, que encargaba obras de arte. Les encargaba al pintor que le gustase para tenerla en su casita o en su capilla o como fuese, ¿no? Pues hablamos mucho de Amberes en el episodio sobre Rubens, sobre el juicio de París de Rubens, pero es un Amberes posterior a este. La cuestión es que era una sociedad, además de rica, que empezaba a tener preocupaciones distintas a aquellas preocupaciones filosóficas, espirituales, intelectuales, que se habían tenido durante la Edad Media. Es una época en la que empiezan a observar lo que les rodea. Se empiezan a fijar en el mundo en el que viven. Para resumir mucho, la Edad Media fue una época en la que el mundo, la Tierra, era un lugar en el que estábamos solo de paso. Y era un lugar en el que pecábamos, además. Era nuestro espacio para pecar. Era como una sauna gay de Chueca. Pero claro, esto hizo que no trascendiese, que no fuese importante, que las obras de arte se centrasen más en representar
un mundo simbólico, un mundo del más allá, es decir, el que realmente les importaba, que era el que iba a venir después de la muerte. De ahí los fondos dorados en los cuadros y ese tipo de cosas, la ausencia del paisaje. En este mundo nuevo, en este mundo que se encaminaba hacia el humanismo, este mundo en el que el hombre vuelve a ser importante, y si el hombre es importante también lo es lo que le rodea, el mundo en el que vive, se empiezan a fijar ya en esto, en lo que digo, en lo que le rodea. Por ejemplo, Durero, en ese viaje que hizo hacia los Países Bajos o incluso en su viaje a Italia, él tomó notas en su cuaderno dibujando paisajes que se encontraba. Leonardo da Vinci, en ese viaje que hizo a Milán y de allí a Francia, también se fijaba en lo que iba encontrándose, en la naturaleza. Y tomaban notas no solo como quien toma notas para luego colocarlo en un cuadro, sino que se tomaban notas de manera intelectual. Se observaba y se anotaba para conocerlo, para intentar conocerlo. Como las publicaciones que hablaban, por ejemplo, de plantas o de botánica o de animales, ¿no? Que inspeccionaban realmente ese tipo de plantas o de animales, de seres, para conocerlas, para explicarlas. Pues en ese mundo estamos, en ese mundo surge Patinir. Claro, no hay que obviar el hecho de que, aunque sea muy obvio, en 1492, o sea, poco antes de las pinturas de Patinir, se estaba llegando a América. Estaba abriéndose el concepto que se tenía de mundo en Europa. Ya no era un lugar plano en el que solo estábamos nosotros, sino que, anda, hay algo más allá. Donde pensábamos que se acababa el mundo, además. Exacto. Hay un mundo enorme. En este mundo, en este espacio intelectual, también surge, se enmarca Petrarca, ese autor italiano que nos habla en este momento de, que sus textos está adelantando el humanismo, está hablando precisamente de las importancias que van a adquirir en ese momento del humanismo lo que nos rodea. Y de hecho, él tiene unas cartas que escribe cuando viaja, hace una excursión a una montaña. Siempre se habla de esto porque es como súper mítico. Él abandona una ciudad y sube en una excursión a una montaña muy alta. Y va contando en ese texto lo que le apasiona conocer de repente un paisaje como ese. Subir a lo alto de la montaña y ver hasta el infinito, ver un horizonte muy lejano y observarlo por primera vez. Esto para nosotros es absurdo porque viajamos en avión todo el tiempo, porque el mundo es un lugar que nos conocemos con la palma de nuestra mano ya, pero en esa época hay que entender que, claro, no era así. Y desde luego, él en su propio texto, Petrarca, al escribir, deja claro esa tensión que existe entre ese mundo medieval en el que todavía está, esa mentalidad medieval en la que él todavía está, que es la de el mundo es el lugar del pecado, los sentidos son pecado, y esa nueva tendencia que él mismo está ya trayendo, que es la de fijarse en lo de alrededor, disfrutar con la tierra, con el paisaje, con la naturaleza, ¿no? Bueno, pues el mundo estaba preparado, por tanto, para que por primera vez en época moderna la pintura se centrase en el paisaje, en representar los paisajes, la vista, el mundo. ¿Hay paisajes en la historia de la pintura previos a Patinir? Bernardo, ¿tú qué crees? Yo creo que no. ¿Crees que no? Paisajes no. A ver, piensa en... Los primeros en los que me he fijado yo, los primeros que recuerdo yo son los de Patinir, los más antiguos. Pero piensa en Van der Weyden o en Campin o en Van Eyck, estos autores que hemos dicho antes. ¿En sus cuadros no hay paisajes? Aparecen paisajes de fondo, o en Robert Campin, a través de una ventana, por ejemplo. Paisajes pequeñitos. Exacto. Sí, que se ven a través de una ventana, así como en la Santa Bárbara. Uh-huh. Vale. Chiquitines. Hace un año justo, tú y yo estábamos, dentro de 5 días, estábamos en Nápoles, viajando por allá, qué gusto, con Isi y con Johnny, por cierto. Hola, Isi y Johnny. Fuimos el primer día que estuvimos en Nápoles al Arqueológico Nacional. ¿A dónde me quieres llevar allí? Que recuerdas las salas de los frescos de Pompeya. Claro. ¿Y no había paisajes en esos frescos? Sí, y mariscos del mar.
y paisajes. Sí. Es lo que nos interesa. Sí hoy. que había paisajes, sí que había. Sí. Correcto. En la historia del arte había paisajes previos a Patinir. Pompeya, antes de la erupción del Vesubio. Pero no ha sido un Flipa. salto aleatorio el que hemos hecho. Nos hemos ido de siglo XV, Van Eyck, Van der Weyden, hemos viajado a la antigüedad clásica, a Pompeya, a los frescos, donde incluso in situ, en Pompeya todavía, Bernardo, recorrimos algunas de las casas que allí te dejaban entrar a la casa tranquilamente, entras por la puerta, recorres los espacios, los jardines, y allí había pinturas in situ, en fresco, algunas de ellas también representaban pequeños paisajes. Siglo XV, Renacimiento y Antigüedad clásica. ¿En la Edad Media hay paisaje? Menos. Hay algún libro de horas, alguna ilustración, miniaturas, que sí que tiene algún tipo de paisaje. Pero en general, para simplificar, en la Antigüedad clásica el paisaje era un género pictórico que se cuidaba mucho y del que se dice en los escritos que era algo importante. Se destacan nombres de pintores expertos en paisaje. Uh-huh. Y después, en el siglo XV, se recupera el paisaje igual que se había recuperado, por ejemplo, el retrato. Es decir, del mano del humanismo llega la recuperación de este tipo de géneros. ¿Qué le pasa a Patinir? Bueno, pues que se enmarca en esa época. El mundo ya está preparado para recuperar definitivamente el paisaje. El paisaje ya se había recuperado en parte, al menos por ventanas, como tú decías, o pequeñitos. ¿Qué hace él? ¿Qué hace Patinir? ¿Qué es lo importante de Patinir? Pues mira, yo no sé si es lo que vas a decir tú, pero yo creo que él se fijaba para sus paisajes en la naturaleza que le rodeaba a él, en el lugar de donde él era nativo. Nativo es una palabra que siempre me ha gustado, nativo. Sí. Que por cierto, creo que se llamaba Dinant y estaba al sur de Bélgica. Exacto. Aunque no haya documentos que lo prueben, se cree, no sé si hay una partida de nacimiento por ahí No. apócrifa o qué. No, hay biógrafos que escriben y que dicen, hay uno que dice que es de este pueblo que tú dices, de Dinant, Dinant. ¿no? Pero hay otro que dice que es de un pueblo de justo enfrente al otro lado del río. Bueno. En cualquier caso, hay una firma por ahí de él en el que aparece una D. Entonces parece que puede referirse a su gentilicio de este Dinant. pueblo. Sí. Pues yo creo eso, que miraría los arbolitos y los paisajes que había allí, las llanuras, el río, y que de ahí sacaría la naturaleza como él la plasma en sus paisajes y como en esta laguna Estigia, en este paso de la laguna Estigia. Desde luego, eso seguro. Se fija lo que tiene alrededor para representarlo, eso es así. Pero Sí. no era lo que tú me estabas preguntando. Sí, no, bueno, y yo iba a ir a otra cosa. Iba a decir que lo importante realmente, desde mi punto de vista, es que lo que está haciendo es que el paisaje deje de estar de manera anecdótica representado en un cuadro a través de una pequeña ventana o de lo que sea y pase a ser la gran parte del cuadro. La mayor parte de la superficie pictórica está ocupada por paisaje. ¿Tienen tema los cuadros de Patinir? Sí. Sí, temas religiosos en general. Descanso en la huida a Egipto, el San paso de la laguna Jerónimo. Estigia, San Jerónimo, San Antonio también tenemos alguno, ¿no? Son temas que son religiosos, pero que se ambientan siempre al aire libre, digamos, en un paisaje. Es decir, que él está eligiendo los temas religiosos que le permiten representar los paisajes. Y además hace que esta narración que justifica la elección del tema sea pequeñita. Es decir, que las figuras son pequeñas respecto al paisaje, que es enorme. No se atreve a sacar el tema, no sé que no se atreva, es que no se concebía. La pintura debía tener un tema para que alguien la encargase. Ese tema, pues en este caso era casi siempre religioso. Y, sin embargo, hace que la mayoría de la superficie sea un paisaje. Las figuritas son casi anecdóticas, pequeñitas, ahí están. Mira, estaba buscando el cuadro en el que se me ocurría que aparecían las figuras más grandes de Patinir y es el de las Tentaciones de San Antonio. Ese que es un paisaje espectacular, espectacular, con unas figuras en primer plano que son grandes para lo que suele ser la pintura de Patinir y aparece el pobre San Antonio siendo tentado por una mujer que a mí me fascina. Bueno, por varias mujeres, son todo mujeres, claro, pero hay una que a mí me encanta que tiene una capa muy larga y el final de la capa son
¿cómo se llama? Garras, como garras y púas como de lagarto. Aquí es que en la foto no se ve muy bien, pero el cuadro es bastante grande. Hay un demonio que tira de él también, le tira de la ropa, una vieja, que da bastante miedo, es bastante creepy la vieja. Y son mujeres, claro, pues demoníacas. Pero estas figuras no las pinta Patinir, son de Quentin Masses. Eso es. Por tanto, a la pregunta, ¿inventa el paisaje? Que es lo que siempre... Nos hacemos esta pregunta porque siempre se dice esto de Patinir. Cuando estudias Historia del Arte, en el instituto, por ejemplo, muchos os acordaréis que os decían, Patinir, el inventor del género del paisaje. Bueno, no es el inventor, pero sí que es el que, como decimos, pues le da ese impulso y da ese paso de gigante que supone llevar la escena narrativa a una parte muy pequeña del cuadro y ocupar la gran parte del cuadro con ese paisaje. Además, como decías tú, es verdad que tiene una parte importante, es que se fija en lo que le rodea. Tú has visto estos días conmigo alguna foto de alguna escena de ese documental que rodó el Prado, con Alejandro Vergara, que es el jefe de la corrección, viajando por Bélgica, viajando por el pueblo donde nació Patinir y recorriendo los bosques y los jardines y esos espacios rocosos que tanto se parecen a los paisajes que Patinir representa. Es decir, que sí, que esa naturaleza él la está viendo. Ahora bien, la ha visto, pero no la representa tal cual. Es de nuevo una naturaleza que él toma los elementos individuales de la realidad, pero que luego compone a su antojo en su taller. Claro, eso lo hace aquí, en el paso de la Laguna Estigia. Evidentemente no hay un lugar real que sea así, que tenga esta estructura y esta forma, con un lado el cielo, o como le vamos a llamar luego, o en el otro lado el infierno, que sea así, que tenga esa curva tal. Él lo coloca como le viene bien, se hace su, entre comillas, su set de rodaje para esta escena de la Laguna Estigia. Sí, por eso otro día cuando hablábamos de Velázquez y de las vistas de Villa Medici, decíamos que fue el primer pintor que sacó el caballete a la calle, al jardín, a un espacio público abierto, y pintó un cuadro sin tema y tomando la naturaleza realmente de lo que estaba viendo. Es decir, fue el primero que hizo una foto de un paisaje y ya está, con sus pinceles. Patinir no está haciendo fotografías con sus pinceles, está componiendo una naturaleza, un paisaje, que además ahora veremos cómo estos paisajes forman parte de la narración también. Cuando tú decías antes, en la Laguna Estigia solo hay como 2 personajes, 3. Es que el paisaje es un personaje de la Laguna Estigia. El paisaje está tomando gran parte del peso narrativo de la obra, como ahora veremos. Esto que acabamos de explicar fue la clave del éxito de Patinir. Él se encontraba en un mundo en el que estaba preparadísimo ya para recibir el género del paisaje. Él encuentra este método, figuras pequeñas que cuentan historias con unos fondos gigantes de paisaje, triunfa muchísimo y es como va a tener este éxito, claro. Triunfa como la Coca-Cola y además lo copian, ¿no? Sí, lo copian mucho. Le salen plagiadores, le salen imitadores que intentan hacer pasar por suyos obras que estaban haciendo ellos. Bueno, sí, y además también, aparte de esto que ocurrió, efectivamente, hay un montón de cuadros que cuesta mucho saber si son de Patinir o no, porque hay gente que copia su forma de pintar. Además de eso, es como el precursor del género del paisaje holandés posterior, siglo XVII y tal. O sea que es un personaje muy importante en la historia del arte porque tiene muchas consecuencias su obra. Y como digo, esta es la clave de su éxito. Va a triunfar, como tú dices, como la Coca-Cola. Podemos pasar, si quieres, ya a hablar un poquito del cuadro. Si quitamos las metamorfosis de aquí, podremos tú y yo ver la foto de este libro del Prado. Qué azules, madre mía. Vamos a decir qué libro es. Este libro que tenemos sobre la mesa hoy es 100 obras maestras del Museo del Prado, que tiene en la portada el Cristo muerto sostenido por un ángel. Sí, no es ninguna obra maestra el libro en sí, pero bueno, tiene textos que nos vienen bien. Es que claro, estamos confinados, no tenemos opción de elegir biblioteca específica para cada uno de los temas que consultamos o de los que hablamos. Nos surtimos de lo que tenemos en casa, que ya está bien. Pues es maravilloso el cuadro, ¿qué te voy a decir? Sigo echando de menos no estar delante de él de verdad, estar solo delante de una foto que es como medio folio de grande, pero igualmente es fantástico poder ver estos azules. Es que los azules de Patinir
Ay, son para perderse en ellos. A mí el azul verdoso del agua es que de verdad que me lleva a otro sitio. Me parece profundísimo, muy profundo. Tiene una potencia brutal. El azul, como siempre decimos, es un azul, en este caso de lapislázuli también, ese mineral tan caro, de mejor calidad, permanente y con esta intensidad tan característica, que muestra que evidentemente quien encargase la obra y la pagó, bueno, que se hacía cargo también de los materiales que tenían que poner allí, pues tenía mucha pasta. No sabemos, como tú dices, mucha panoja. Gracias. Faltaba. No sabemos quién la encarga, no sabemos quién le encarga la obra a Patinir, tampoco sabemos exactamente en qué año lo hacen. Se dice en general que es una obra que pinta hacia el final de su vida, o sea, entre 1520 y 1524, bueno, pues por cosas que los expertos son capaces de ver y reconocer y que tú y yo no, pues tema de factura de pincelada, en fin, de dibujo, de color, cosas de estas. Es un óleo sobre tabla. La tabla también es de muy buena calidad, por cierto. También muestra que fue un encargo muy importante. Es madera de roble del Báltico. Vamos, de la mejor cita. Y mide 64 centímetros de alto por 103 de ancho, por cierto. Nunca decimos las medidas de los cuadros, pero estaría bien decirlas en este caso, al menos para que se hagan una idea de que no es un cuadro excesivamente grande. Que no, que aquí cabe. Aquí, en casa, en el salón, nos cabe. Nos cabe. Tampoco sabemos si era un encargo para una capilla, para una casa. Creemos que tiene pinta de ser para una casa, para un espacio íntimo, porque lo que cuenta y cómo lo cuenta, pues parece como eso, íntimo, ¿no? Para observarlo así como de cerca y dejarse uno llevar. ¿Qué está contando? ¿Qué escena está contando? ¿Qué es esto de la Laguna Estigia? ¿Qué estamos viendo? Bueno, estamos viendo un paisaje así de primeras. ¿A que sí, Bernardo? Sí, vemos sin entrar a definir qué es cada cosa, vamos a escribirlo, sin entrar a ponerle nombres. Venga, vamos a describirlo. No pongamos Vemos nombres. Una masa de agua azul que se pierde en el infinito, ¿eh? En el horizonte. El cielo se junta con el mar, los dos azules se juntan, el cielo tiene más tonos blancos que le daba el albayalde que usaba Patinir, y el azul del mar es brutal. A la izquierda hay un bosque y un río sinuoso, con tonos verdes en primer plano. Más claros, tonos verdes más oscuros según avanzamos en el paisaje y en ese río sinuoso, y al fondo la orografía es azul. Uh-huh. La orografía, ¿qué palabra me ha salido? Orografía es, ¿verdad? Estás muy intenso ahora es mismo. Orografía. Bueno, las montañas son azules, al fondo. Y a la derecha... ¿Y no hay nada más a la izquierda? ¿No hay arquitectura? Sí, hay como una especie de palacio de cristal, hay una fuente... Es que es tan pequeñito. Hay una ciudad entera. Hay una ciudad al final, ¿eh? Hay una ciudad en miniatura allí. Con su catedral gótica y todo. Y hay una fuente. Sí. Muy bestia, muy grande, muy espectacular. Y a la derecha, en el lado derecho de esta masa de agua que decíamos, uh-huh. Cuenta tú qué hay, que estás en el lado derecho además. Otro paisaje en primer plano, verde, que deja paso en el segundo plano intermedio y al fondo a una especie de ciudad en llamas. Una torre con una puerta muy grande que da acceso a ese espacio que efectivamente a mí me parece una ciudad en llamas devastada completamente. Es rollo batalla de Juego de Tronos, batalla de esto de los 8 ejércitos que dura todo el capítulo. Totalmente. Bien, pues esta descripción que acabamos de hacer ya deja clara la primera cuestión, y es que está compuesto en 3 partes. Esta obra está formada por 3 partes, la izquierda, la central y la derecha. 3 franjas verticales en las que se divide el cuadro. La franja de la izquierda tiene un paisaje, la franja del centro tiene un espacio lleno de agua y la franja de la derecha tiene otro paisaje con esa ciudad en llamas. Esto de 3 partes verticales con cada una un tipo de escena nos suena de algo. ¿Un tríptico? Un tríptico. Pero no es un tríptico, esto es una tabla, lo hemos dicho antes. Es una única tabla, pero funciona, desde mi punto de vista y a mi entender, funciona como un tríptico. Uh-huh. Podríamos dividirlo en 3 tablas, pero no lo vamos a hacer. No vamos a hacer esa locura.
Bien, vamos a ver si entendemos el porqué de esta división en 3 partes verticales. Centrémonos en el tema. No hemos dicho en la descripción, hemos obviado voluntariamente de la descripción la figuración del cuadro. Hay figuras también. En el centro hay un señor con una barca y otro señorcito más pequeño, sin pelo, sentado a sus pies. Justo en el centro, además, si dividiésemos el cuadro a la mitad, verticalmente, Sí. la raya pasaría por ese señor grande que tiene un palo en la mano o un remo y por esa otra figura más pequeña que está en la barca con él. Ujú. Justo por ahí pasaría la mitad del cuadro. Exacto. El espacio de la izquierda está habitado también, habitado por ángeles. Ángeles, figuras pequeñitas también desnudas que van con esos ángeles. Hay un ángel que señala. Los demás ángeles van acompañando figuras desnudas. Y después hay grupos de animales también. Grupos de animales muy detallados. Todo esto son detalles pequeñísimos. Con el cuadro en persona hay que acercarse mucho para verlo. Si en la foto es imposible. Tú y yo ahora mismo no vemos ni un animal. No, ahora mismo lo estamos imaginando, también os decimos, ¿eh? Y también hay plantas y rocas con detalle, mucho detalle. Este espacio de la izquierda es el paraíso. Los ángeles nos dan la pista para reconocerlo. Ese río que dices tú que hace curvas y contracurvas y que llevan a esa fuente, nos está hablando de la fuente de los 4 ríos, una parte fundamental del paraíso, en la descripción del paraíso, pues por ejemplo que hace San Juan Evangelista. En ese lado, en el agua, hay nenúfares, otra flor que aparece son los gladiolos, son flores, son plantas que se asocian con el bien. Ujú. No es casual que yo haya sido de los dos el que haya descrito ese lado, esa orilla izquierda, desde el punto de vista del que ve el cuadro, de la laguna Estigia. La parte buena. Juan Rassanz, la Siempre parte tuya. buena, claro. La parte buena de la relación es tuya. El río, la fuente de los 4 ríos y la ciudad al fondo, que es la Jerusalén celeste. Todo esto son elementos que nos hablan de que es el paraíso. Son elementos que están descritos, como decía antes, en San Juan o en el Génesis. Son la descripción literal de lo que es el paraíso, el Edén. A la derecha, sin embargo, esa ciudad en llamas, esa torre con esa puerta a la que da acceso, bueno, y sobre todo, ese animalito que protege la puerta. Animalito dices, pero si es un bicho horrible con 3 cabezas. ¿Qué es eso? Es el cancerbero. El perro que protege la puerta de acceso al inframundo. Al Hades. Exacto. Al Hades. Que era terrible. Era terrible con esas 3 cabezas. Lo vigilaba todo, veía quién entraba y bueno. Me hace mucha gracia en este cuadro que si te fijas mucho en el detalle, en la página web puedes verlo en la foto buena, se ve cómo está atado con una cadenita el cancerbero por el cuello del centro, por la cabeza del centro. Con una cadenita que hace así él con la boca y se la carga en un momentito. No, porque seguro que tiene un hechizo mágico de los dioses. Bien, Te va a tocar subir un detalle del cancerbero a Instagram, Juanra. Claro. El señor del centro que va en la barca es Caronte. Caronte era... Bueno, y a partir de aquí abrimos un mini capítulo que es un pitote. Es un pitote porque la mitología no se aclara. Y, oye, si algún escuchante, iba a decir, si algún oyente tiene clarísima esta parte de la historia de la mitología y nos la quiere aclarar, que lo haga. Pero que lo haga con fuentes, y con datos certeros, porque también nosotros hemos consultado... ¿Certeros o cancerberos? También hemos consultado fuentes nosotros directamente, las que tenemos en casa y las que nos da internet, y no acabamos de aclararnos muy bien. Pero bueno, Caronte era el señor, eso está clarísimo, que se encargaba de conducir la barca sobre un río. Vamos a dejarlo ahí, un río. Ese río separaba a una orilla la tierra según lo conocemos, el mundo de los vivos, y la otra orilla era el mundo de los muertos, el inframundo, el Hades. Todo esto hablando de mitología grecorromana, mitología griega que luego heredan los romanos. Los muertos, cuando morían, su alma se iba a este río, se quedaba allí parada en la orilla del mundo de los vivos, esperando su turno. Que les tocase. Exacto. Para subirse a esta barquita y que ese señor les llevase a la otra orilla, que es la orilla del más allá. Claro, porque imagínate, Caronte iba de 1 a 1, por lo que había que esperar. Y además no lo hacía gratis. ¿A qué no? Pues no, había que pagar el viaje.
y se pagaba con una moneda de plata, que eso explica por qué los cadáveres reales de los muertos griegos y romanos tenían una moneda, esta moneda generalmente bajo la lengua, pero también se podían tener en los ojos, que era ese pago que se estaba dando a ese señor, a Caronte. A Caronte, gracias. Bueno, todo esto viene heredadísimo del mundo egipcio y de su cultura, porque ellos también, entre las telas de la momificación, tenían sus amuletos que servían cada uno para una cosa determinada, para ese momento del juicio del más allá, para ver si sus actos eran más buenos o malos, en fin. Centrémonos. Caronte manejaba la barca. ¿Quién maneja mi barca? Es que me ha quedado muy gitano eurovisivo. Con este micrófono yo me vengo arriba, ¿eh? Caronte... Modo Eurovisión enseguida. Caronte era el que manejaba la barca, el que decía para un lado o para el otro, ¿no? O él no decidía. Que no, Bernardo. No me estás escuchando, ¿eh? Sí que te estoy escuchando. Él no tenía que decidir ningún lado. Él manejaba la barca de la gente que estaba en una orilla que quería cruzar necesariamente a la otra orilla. No había que decidir ningún camino. Gente... es que entonces, como aquí lo que vemos es que hay dos orillas, yo te estaba intentando vincular con el cuadro de Patinir. Dos orillas también había en la historia mitológica que te estoy contando. Pero una orilla era el mundo de los vivos, la otra orilla era el mundo de los muertos. Y los muertos, el alma, tenía que atravesar obligatoriamente este río con Caronte para llegar al mundo de los muertos. En otro lado del mundo de los muertos ya se iba a juzgar al alma, se iba a juzgar los actos buenos o malos del difunto y se iba por tanto a decidir si ese difunto se merecía en el más allá, digámoslo así, algo bueno o algo malo, un castigo o un premio. Eso ya se haría en la otra orilla para todo el mundo. Ahora me ha quedado claro. Bien. Por cierto, si no llevabas la moneda... ¿Qué pasaba? Tu alma se quedaba 100 años recorriendo la orilla. A partir de los 100 años, entonces ya Caronte decía, venga, va, te llevo gratis. Y si algún vivo quería cruzar este río para llegar al mundo de los muertos, también lo podía hacer. Pero tenía que pagarle con una rama de olivo de oro. Y además no cualquier olivo de oro, de esos que estamos ahí acostumbrados a ver por cualquier sitio, sino sí, que... Sí. Aquí abajo los venden. Esa rama de oro tenía que habérsela dado al vivo una sibila, la sibila de Cumas. Con esa rama de oro, entonces ya un vivo podía atravesar y llegar al mundo de los muertos. Y diréis, ¿pero para qué un vivo quería llegar al mundo de los muertos? Pues mira, pensemos por ejemplo en Orfeo. Orfeo, que por cierto es el prota de la primera ópera que existe en la historia, quiere llegar al mundo de los muertos para recoger a su amada, que ha acabado allí, a Eurídice. Y consigue llegar a ella, por cierto, la recoge y le dice a Hades, te la puedes llevar y se va a ir contigo al mundo de los vivos siempre que mantengas a raya tus ganas de mirarla. No puedes mirarla ni mirar atrás hasta que estés ya en el mundo de los vivos. Si miras atrás, si vences a la tentación de mirar a Hades y de mirarla a ella se quedará ahí conmigo para siempre. Y él, Orfeo, no es capaz de contener las ganas de mirar hacia atrás y finalmente pierde a su amada, por cierto. Bueno, todo esto no estaba previsto contarlo, pero nos hemos enrollado. Pero es bonito que lo cuentes. Y de Hades, hablas de Hades y me acuerdo del rapto de Proserpina, que es una historia que me flipa también, el rapto de Proserpina. Qué bonita es esa historia. A lo mejor la guardamos para otro día. El origen de las estaciones del año. Bueno, oye, para mí lo mejor, yo pienso en Hades y pienso en Hércules de Disney. Precaución, Hércules campeón. Que es el mejor personaje de Disney y el Hades ese es maravilloso. Bueno, sigue, Juan Rassanz, que hoy te vas tú por las ramas sí, de olivo doradas. Estaba diciendo ya. Bueno, pues eso, que este señor era el que se encargaba de hacer esto que acabo de describir. Pero esto no es lo que tenemos en el cuadro, como tú decías. Claro, es que me estoy confundiendo. Entonces necesito que me ayudes, que me guíes, que seas mi guía espiritual, que seas mi... Tu faro. Mi faro de Virginia Woolf, que seas mi Caronte, que no me salía, que seas mi Caronte. Que maneje tu barca. Que manejes mi barca. Y me lleves para aquí y para allá. Ya hay canción para el final. Qué horror. Madre mía, vamos de mal en peor. Bueno, aclárame, ¿por qué Patinir pinta a un señor que está en medio de una laguna, que a un lado tiene una orilla y al otro lado otra? A la izquierda vemos paz y a la derecha vemos guerra, truculencia. Y tú me dices que Caronte
llevaba a la gente que se moría de la orilla de los vivos a la orilla de los muertos. Bueno, porque aquí Patinir está haciendo una novedad brutal. Está creando un tema iconográfico nuevo. Patinir o el que le encargase el cuadro. Anda, no paraba de crear él. Está juntando una historia mitológica con una historia cristiana. ¿Nos habéis dado cuenta de que tenemos un paraíso? Date. Un paraíso que he dicho que responde a la descripción del paraíso de San Juan, es decir, mundo cristiano. Sin embargo, Caronte y el perro cancerbero y tal y cual es mitológico, grecorromano de la antigüedad. Aquí están juntando las dos raíces, digamos, los dos... Lo pagano sí, y lo cristiano. Eso es. Y lo juntan en una obra con un mensaje claro, porque aquí lo que está pasando es lo que tú decías antes. Aquí... efectivamente, ese señor de la barca Caronte lleva al alma, este alma de ese señor que ya ha muerto, va por el centro de esta laguna y efectivamente lo que ellos están haciendo es decidir. Caronte está dejando que este alma decida si quiere ir hacia en la orilla de la derecha o la orilla de la izquierda. Vamos a hablar de derecha o izquierda según vemos el cuadro. La orilla de la derecha es una orilla que, fijaos, desde el punto de vista que tendría el alma y la barca, ¿eh? No desde nuestro punto de vista de Patinir, que eleva la cámara muy arriba para que veamos muchas cosas. Pero fijaos lo que vería el difunto, lo que vería el alma, lo que vería desde la barca. En la orilla de la derecha es un acceso muy fácil a la tierra. Unos árboles frutales preciosos, una orilla muy cómoda, muy suave, un río muy cómodo de recorrer y de aparcar la barca y bajarse. Aparcar la barca, muy fácil. Los árboles impiden que este señor vea desde donde está al cancerbero y la puerta del edificio. La orilla de la izquierda, que ya hemos dicho que es el paraíso, y que efectivamente hay un ángel encima de una pequeña montañita que señala para acá. Dice, por aquí. Le está diciendo al difunto, vente para Mari Carmen, que es por aquí. Fijaos cómo es el acceso. El acceso es rocoso, es complejo. Este primer río del que sale enseguida se convierte en un espacio oscuro porque los árboles cubren todo el río y no se ve lo que hay detrás. ¿Qué hay detrás? Un río, este río grande, tranquilo, cómodo, con esa fuente, claro. Esa Jerusalén celeste. Pero este señor de la barca no está viendo lo que hay detrás. No se ve. Tú dices, pues yo ahí, pues mira, ahí yo veo piedras, veo que igual meto la barca y se quedan callada, no puedo aparcar bien. No puedo bajar de la barca. Hay que pagar. Paso. Zona azul. Yo ya he pagado, así que me llevas hasta la puerta. Claro, aquí no voy a entrar porque se me complica la cosa, yo no me aventuro. Y elige la orilla de la derecha, nuestra derecha. Elige la orilla fácil, la cómoda. ¿Qué se va a encontrar en cuanto girase de la barca? Claro, se va a encontrar con la puerta del infierno, con la puerta de ese lugar de castigo. Y ya sería tarde, ya ha acabado en el mundo del castigo, de lo malo. ¿Qué es lo que está queriendo contarnos con esta historia? Por tanto, oye, también te digo que en el mundo del castigo de lo malo va a estar muy calentito. Porque esos fuegos, ahí no se te enfrían los pies. Calentito va a estar, pero si nos fijamos bien en la figuración de la parte de la derecha, igual que nos hemos fijado en la de la izquierda, que hemos hablado de esos ángeles y de esas almas tranquilas y esos grupos de animales. ¡Ay, por cierto! Perdón, que a lo mejor estamos liándonos un poco, confundiendo un poco, pero... ¿Por qué? Vamos a pararnos un segundo otra vez en la orilla de... Dame marcha atrás. Me ha asustado mucho. Qué horror de ruido. En la orilla de la izquierda, vamos a parar un momentito que tengo que contar una cosa muy rápida. Hemos dicho que había animales, efectivamente, hay caballitos, hay cosas por allí recorriendo. Hay un cisne. Hay una pareja de cisnes que, por cierto, hablan de la fidelidad a la pareja. Sabes que los cisnes están toda su vida con su misma pareja. Bueno, además, un pavo real. En este grupo de animales, por allá por el fondo, es que está Bernardo reales. Con el móvil, con la foto de calidad aquí. Sí, porque lo del libro no funcionaba nada. En ese grupo de animales de ahí, que están bebiendo agua en la orilla del río... Mogollón, menudo rebaño. Son como muchos caballos o ciervos o algo así. Sin embargo, hay un único animal que destaca, que es blanco y que tiene la cabeza levantada. ¿Lo ves? Sí. Y que tiene un cuerno. El más clarito, un unicornio. Un unicornio.
Y está en una manada que no son unicornios, son como caballos, pero hay un unicornio. Pero es que si te vienes aquí a este otro lado del paisaje, al extremo izquierdo del paisaje del justo paraíso, a la izquierda, donde ya está lo azul. Donde ya está lo azul, cerca de la Jerusalén celeste, hay otra manada de caballos que corren por allá. Ah, sí, y otro unicornio, es verdad. Otro unicornio blanco que levanta la cabeza. No lo había visto nunca. Parece es que, que en la están, sala no se ve. Sí se ve. Parece que se están mirando entre ellos, que se han reconocido en la distancia y se están mirando aunque están súper lejos. Este detalle de los unicornios que se miran me llamó la atención sobre él. Yo tampoco los había visto nunca jamás. Pero fue Manuela Mena. Manuela Mena, que ya está jubilada, que fue la comisaria de la Expo de la Belleza Encerrada, que ya he dicho alguna vez que fue la primera en la que yo participé en el museo. Y que la conoceréis porque se ocupaba de Goya. Exacto. Y hemos hablado de ella como subdirectora del museo también durante un tiempo. Una mujer muy importante y muy, 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 muy cariñosa. Bien, pues en ese montaje de esa exposición, yo que estaba allí de aprendiz, friki ahí con mi pelo mal peinado y mis nervios, bueno, pues un buen día teníamos este cuadro, esta laguna Estigia, la teníamos apoyada en el suelo todavía. Bueno, no en el suelo, en unos tacos de goma perfectamente colocados para que la obra no sufra en ningún caso, y estaba la obra allí esperando su momento para ser colgada. Claro. Bueno, pues nos agachamos los dos juntos y me dijo, mira, ¿a que nunca te has fijado en esto? Fíjate en estos dos animales. Y ya me llamó la atención sobre los unicornios. Es una historia que me encanta porque me lo dijo ella, entonces bueno, lo conservo ahí con mucho cariño. ¿Y se ve a simple vista? Sí, acercándote mucho, ¿no? Sí, se ve mejor que en la foto incluso. Bueno, pero fijaos, le voy a pedir a Juanra que suba el detalle a Instagram. A ver si lo encuentro. Se verá pequeñito, pero se verá. Es verdad, están muy lejos entre ellos, pero se están mirando. Yo había visto el del rebaño grande, los que están a la orilla, cerca de la fuente de los 4 ríos, pero no había visto esos del final, que están ya en el paisaje azul cerca de la Jerusalén celestial al fondo. Es muy bonito, sí. Oye, es que este cuadro oigo aplausos, y no son para ti, para mí. Es verdad, están aplaudiendo. Vamos a aplaudir, venga. Son un las segundo. 8, para. Han estado animados hoy, los aplausos. Y mira, las sirenas todavía. Se oyen todavía las sirenas pasando por aquí, por la calle Alcalá. Bueno, estábamos hablando de los unicornios que se miraban. Y te decía yo que este cuadro es para ponerte delante de él y perderte, quedarte enganchado a sus tonos, a sus personajes, a sus animales, a la historia que cuenta también. Porque hablábamos antes, dentro de esa historia que cuenta, de los símbolos del bien que yo decía, que en realidad son símbolos asociados a la pasión de Cristo. Aparecen a la izquierda, en el paisaje, digamos, de ese camino rocoso que parece misterioso, pero que es el bueno, por el que hay que ir para salvarse. Aparecen en primer plano el coral, muy pequeñito, aparecen unos corales, muy muy cerca del borde del cuadro, si lo estáis mirando, cerca de las piedras, aparecen unos corales anaranjados, color coral. Aparece también el nenúfar y el gladiolo. ¿Me dejo algo, Juanra? No. Son símbolos que se asocian a la pasión de Cristo. Y Patinir los coloca ahí porque nos está diciendo que es el camino que tiene que seguir el hombre que quiere llegar a la salvación, al paraíso, tiene que pasar por ese sufrimiento para luego salvarse, seguir los pasos de Cristo. Exacto. Y, por el contrario, en el lado derecho, tu lado, Juanra, el lado del infierno, del Hades, donde están todas estas hogueras y estos monstruitos, tenemos unos pájaros que juegan un poco a la confusión, a confundir, ¿no? Como esos árboles tan bonitos que aparecen, frutales en primer plano, bonitos esas flores, pero si obviamos los pájaros, vemos que hay un árbol, justo el árbol que tiene un lorete ahí puesto, un papagayo, no sé lo que es, que amarillo. También es símbolo del mal. Ah, amigo, ese árbol en el que aparece ese loro / papagayo, el mal. Hay un mono también en el tronco del árbol. Hay un mono por ahí haciendo gamberradas, haciendo de las suyas. Cuando hay un mono, mala cosa. Esto nos está diciendo Patinir. Y al fondo, si miráis el cancerbero con las 3 cabezas, que en realidad, fíjate que el cancerbero es hasta cookie. Lo amplío así ahora en el móvil y me parece hasta cookie. Tiene lo acariciaría. Es como un gato de esos sin pelo. Ay, qué horror, qué asco. Pues cerca de ese monstruito del cancerbero con las 3 cabezas que guarda las puertas del Hades, hay un tío cagando. Hay un cagané. Y esto... un Belén catalán. Esto también, este cagané del Belén catalán,
que haya un hombre ahí haciendo sus necesidades, perdón por hablar tan mal. ¿Qué está diciendo Juanra? Nos está diciendo que es otro guiño, nos está apuntando que ahí pasan cosas chungas. Que cagar es muy bueno, ¿eh? Vamos, cagar es un placer y punto. Pero sí, es un típico símbolo que habla del mal. De hecho, Patinir lo tiene incluido en varias obras de las suyas, ¿eh? Y no sé si he oído algo en algún sitio que habla de que se le conocía a Patinir como algo relacionado con la defecación, ¿eh? Bueno, por esas figuras que incluía. Lo que dices es así, tal cual. Nos da pistas, ¿eh? En el cuadro pone pistas para que tú como espectador sepas cuál es el camino del bien y cuál es el del mal, aunque tú lo ves claramente. El que no lo veía era el pobrecito que va ahí en la barca con la moneda en la boca, que le está llevando Caronte. Por cierto, en algunos cuadros y en algunas representaciones, Caronte aparece con un ojo solo. Patinir lo pinta con dos. En realidad son todos símbolos de esta misma idea que cuenta el cuadro, ¿no? La posibilidad que tenemos todos los hombres de elegir el tipo de vida que queremos llevar, la del bien o la del mal, y que después, cuando muramos, tendremos lo que nos merecemos según hayamos actuado. Es la elección que todos hacemos en el día a día. Uh-huh. La elección de hacer el bien quizás sea la que parece más difícil a priori y la que supone equipararse al sufrimiento que pasó Cristo, pero después obtienes en el más allá esa satisfacción de alcanzar el paraíso. Sin embargo, el camino fácil es el del pecado y después obtendrás el castigo en ese infierno. Fijémonos un segundo en el infierno. El infierno está repleto, aunque no lo parezca, de pequeñas escenas de castigo. Está repleto de demonios pequeñitos, de monstruos, de cuerpos, de cadáveres que caen, que suben. Hay elementos que vuelan, hay seres que están volando entre el humo y las nubes. Muy, muy, muy al fondo en el infierno, sí. Son todo elementos, incluso la torre, esta primera torre que da acceso, la torre de la puerta, que por cierto tiene todo su arco rodeado de sapos de piedra. ¡Hala, es verdad! Los relieves son sapos. También símbolo del mal. Todos estos elementos del mal, esta forma de representarlos, están extraídos directamente del imaginario del Bosco. Y no... O sea, es que es así. El Bosco, para que lo tengamos presente, había muerto en 1516. Había muerto en 1516, año en el que Patinir ya estaba dado de alta en el gremio de pintores, que se lo había hecho en el 15. Estaba cotizando ya Patinir, sí, estaba ahí con la vida laboral en marcha. Claro, y el Bosco es un pintor flamenco que, aunque no estaba en Amberes, su fama en vida fue grande y que los pintores de Amberes ya conocían lo que estaba haciendo el Bosco. Claro. Y el Bosco había triunfado mucho, lo que decía antes, él también había triunfado mucho en el comercio. Había tenido unos hits muy bestias, ¿eh? Él vendía lo que quería. Pues lo mismo quiere hacer aquí Patinir. Le da esa vuelta de tuerca en el tema del paisaje, pero incluye elementos del Bosco que sabe que iban a triunfar. Hombre. Elementos no solamente como estas figuras monstruosas y estas formas de representar el castigo, el infierno, sino que también esas arquitecturas fantásticas del paraíso, esa fuente de cristal, construcciones fantásticas, fantasiosas, totalmente imaginadas, ¿no? Hay un tío empalado en el infierno. Claro. Mira. Sí. Y un tío clavado entero en un palo y al lado un monstruo bastante grande, bastante importante, como con cuerpo así como de alcayata. El Bosco está presente en la obra de Patinir. El Bosco estaba en la cabeza de Patinir cuando pinta esta obra. De hecho, en las reflectografías y radiografías tenía que llegar a este momento. Patrocinado por Reflectografía Infrarroja. Búnker. El búnker es el espacio del museo donde se hacen las fotografías y radiografías. No lo has dicho bien. Reflectografías y radiografías. Y lo llamamos búnker porque está muy abajo, es muy oscuro y no tiene cobertura. Bueno, pues esos estudios técnicos muestran como debajo de la capa pictórica que vemos hoy de esta laguna Estigia habría... Patinir llegó a pintar elementos más bosquianos y más grandes, más presentes. Anda. Por ejemplo, esta torre de acceso al infierno estaba más en primer plano, era más grande. En la parte del paraíso también había unas fuentes más grandes. El arco de la primera puerta del infierno es exactamente esta curva que hacen aquí los árboles.
Ah, el árbol donde está el mono y donde está el loro en la rama, el loro amarillo. Pues si te das cuenta, esas partes altas de los árboles, ¿cómo se llama la parte alta de un árbol? La copa de los árboles. Gracias, las copas. Es que ya, como no tomo una copa desde hace siglos, pues no acuerdo esa palabra, la he olvidado. Pues luego, cuando acabemos de grabar esto, nos vamos a tomar una cerveza. No, yo no, que es lunes. Pues tú un vino. ¿Cómo que no? Yo no Coca-Cola. ¿Me vas a dejar bebiendo solo? Sí. Vale. Borracho. En la copa de los árboles del mono, efectivamente, ves que tiene una forma muy curva, muy artificialmente curva. Bueno, pues ahí estaba la entrada al infierno. Luego Patinir la borra para representarlo así. Y la pone más atrás. Y más pequeña. Sobre todo es que él reduce las dimensiones y el número de esos elementos bosquianos para que tenga más protagonismo el paisaje. Pero llega un momento previo en el que esos elementos tenían mucho protagonismo. Seguimos. Venga, que no pare esto, que no pare. Hablemos de los colores. Ya hemos hablado un poquito de los azules, esos lapislazulis. Pero es que la obra técnicamente es perfecta, es maravillosa. La representación de la profundidad del azul, esas nubes, ese cielo. Lo que tú decías antes es muy interesante de los colores. En primer plano hay colores terrosos, en un medio plano verdosos y al fondo azulados. Y más al fondo todavía, en el horizonte... Blanco, un destello absoluto. Ese destello es el típico del atardecer. El sol ya se ha escondido y el cielo se pone muy potente, muy enérgico justo en el punto del horizonte, ¿no? Y él lo hace, esto es un recurso para conseguir la profundidad. No es un recurso, el de la escala de colores hacia el fondo, que invente Patinir. Ya se había hecho antes, también lo estaba haciendo Leonardo en esos mismos años. Lo que sí es muy propio de él es el horizonte alto, ¿no? La línea alta del horizonte que mencionabas antes tú. Sí, como parte de ese recurso que decíamos del paisaje y de paisaje como protagonista y escena narrativa más pequeña, está incluido este punto de vista muy alto, una cámara, digamos, muy alta, el fotógrafo está en un punto alto. Como en un dron, esto lo ha hecho un dron. Y ve el paisaje más o menos como lo veríamos nosotros en la vida real desde ese punto, pero fíjate cómo las figuras y algunos elementos verticales más, como alguna roca, algunas fuentes, las vemos totalmente de lado, de perfil. Digamos que no lo estamos viendo desde arriba, aunque estemos en un punto alto. Uh-huh. Dejamos de ver la Calborota de Caronte, por ejemplo, o de Los Ángeles. Lo vemos en perfil completamente, en línea. Esto es un recurso, que esto sí que es muy suyo, que combina la perspectiva, digamos, real de cómo veríamos las cosas con el fondo, con la profundidad, y esta forma de ver las personas y los elementos verticales. Eso es un pequeño recurso que tiene él y que funciona porque nadie se da cuenta de que está ahí si no te lo dicen o si no te fijas mucho ratito en que hay elementos que ves desde arriba y otros que ves, digamos, de perfil. De lado, vamos. ¿Qué más? Pues me gustaría retomar una vez más la historia en sí, que quede claro el mensaje. Retómala, estás en tu programa, Juan Rasán. Patinir junta en esta obra mitología y religión para plasmar una idea que estaba presente en ese tiempo en la religión en realidad, que es la de la necesidad de que la persona elija entre el bien y el mal en su vida para acabar después, además, con un éxito o un fracaso en el más allá, con un castigo o un lugar pacífico maravilloso. Lo difícil de lo pacífico, lo difícil de hacer el bien, se ve claramente en el acceso. Lo fácil de hacer el mal también se ve claramente en lo fácil que es acceder a la parte derecha de la orilla. Todo esto, entre otras cosas, viene, por ejemplo, de cómo San Mateo habla justo de esto, de la elección de posibilidades. San Mateo dice, que además es una frase que ya había leído yo para preparar este cuadro hace unos días y que escuchamos en boca de Jude Law en The New Pope, porque acabamos de ver la serie este fin de semana. Y si te lo dicen Jude Law, como que todo está mejor. Todo mola más. Y si Jude Law es el Papa, pues mejor todavía. Palabra de Jude Law, palabra de Dios. Ay. Te alabamos, Señor. Te alabamos, Jude Law. San Mateo. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espaciosa la senda que lleva a la perdición, y son muchos los que por ella entran. Qué estrecha es la puerta y angosta la senda que lleva a la vida, y cuán pocos los que dan con ella. San Mateo, si os fijáis además en la obra, no solamente el acceso es estrecho en la parte del bien
y ancho en la parte del mal, sino que además es que el paraíso está muy poco habitado, hay animales, ángeles y 2 almas. Sin embargo, en la parte del castigo está llena, repleta. Está llenito de pecadores. Llenita. Ya que tú has leído a San Mateo, Yo es que soy muy San Mateo. tú has leído la parte cristiana, Sí. yo voy a leer la pagana. No me digas que vas a leer a Ovidio. Voy a leer a Ovidio. Es que tienes todo el día a Ovidio en la boca. Es un fragmento muy corto que habla del miedo de las personas a la muerte. Dice, Madre mía. de las metamorfosis. Oh género humano, paralizado por el temor a la muerte que produce frío, ¿por qué tenéis miedo a la estige? ¿Por qué a las tinieblas y a los nombres vanos y a los peligros de un mundo imaginario? Los cuerpos, bien los haya destruido la pira con su llama, bien la vejez con su decrepitud, no penséis que pueden sufrir mal alguno. Las almas están libres de la muerte y siempre, abandonada su sede anterior, viven y habitan, siendo recibidas en nuevas moradas. Es bonito, ¿eh? Es precioso. Muy bonito. ¿A dónde vamos ahora? Joder, es que ahora da... ¿Qué camino decidimos? Da cosa ir otra vez a lo mundano, ¿no? Después de haber viajado contigo, siempre con tu voz, que nos llevas a lugares mejores, Bernardo, a lugares mejores que este. ¿Qué dices? No hemos dicho al final, hemos dicho antes que era un melón este de la laguna, pero no hemos dicho por qué. Y es que... No lo hemos dicho, yo creo. Y es que hemos consultado fuentes y cosas que no dejan nada claro si el río Estigia es el que realmente está a cargo de este señor. Bueno, porque las fuentes De Caronte. hablan de río Estigia, de río... Aqueronte. Exacto. Y también de laguna Estigia o, como es el caso de Ovidio, he dicho Estige, no he leído mal, nuestra versión al menos habla de ese personaje que es la laguna y que era una ninfa, si no me equivoco, que se llamaba Estige. Y que se convierte en laguna. La Como convierten todo, en laguna. estamos hablando de mitología. Parece que en el inframundo, en mitología clásica grecorromana, había 5 ríos. Los 5 ríos acababan en una laguna. Uno de esos ríos era el Estigie. Pero otro también era el Aqueronte. Ujú. Claro, según el autor, pues cuenta una historia, cuenta otra. La mayoría de- Virgilio también habla de la laguna. Creo que él dice Estigia, sí. Estigia. Él sí que menciona Sin em- el nombre de Estigia, pero Sin embargo, la mayoría de fuentes clásicas parece que hablan de que Caronte, que es el señor que lleva esta barca, que maneja mi barca Caronte, estaba en el río Aqueronte. Era su río. Era ese río que tenían que cruzar las almas de una orilla a la otra. En fin. nos da igual. Nos el da caso igual. es que Patinir escoge... Yo no sé por qué se llama la laguna Estigia esta obra. Realmente no creo que esté en la laguna Estigia. Yo diría más bien, le pondría el título, no sé, entre el bien y el mal, o entre la virtud y el vicio. o Bueno, algo pues así. porque es posible. Por una parte, Patinir escoge este momento de la narración clásica y lo cuenta a su manera y mezcla, como hemos dicho, lo cristiano y lo pagano. Crea un tema, ¿vale? Y alguien, creo yo, esto ya soy yo, Bernardo Pajares. Alguien, cuando ve esta obra, con las fuentes de lo que él ha leído, o ella ha leído, seguramente fue su nombre, a la hora de inscribirla en un inventario, pondría el cuadro en el que Caronte cruza la laguna Estigia. Y así se le ha quedado el título, El paso de la laguna Estigia, que es como lo conocemos ahora. Claro, pero en realidad no está haciendo exactamente eso, sino que está eligiendo entre un camino u otro que no tiene nada que ver realmente con la laguna Estigia. En fin, en cualquier caso, es un tema que, por cierto, tampoco saca de la manga Patinir al 100%. En la época clásica, en el arte clásico y en su literatura también existía, sobre todo, el típico momento de Hércules entre la virtud y el vicio. Claro. Por ejemplo, Carracci tiene una obra de estas. Aunque ya sea edad moderna. El tema de la decisión, como Hércules entre el amor profano y el amor divino. tiene que decidir entre el bien y el mal, hacia dónde se va. Por ejemplo, lo que acabas de decir antes, las tentaciones de San Antonio, al final no dejan de ser otra cosa más, de está el señor bueno tentado para ir por el camino malo. O sea, es una idea que ya existe en el arte, existe en la sociedad, existe en la religión, pero bueno, que esta versión que mezcla mitología y religión pues sí que es nueva. Por cierto, antes de nada, también quería decir, antes de terminar ya con la historia, quería decir que, desde mi punto de vista, yo decía al principio que esto parecía un tríptico, porque son una composición en 3 partes verticales. A mí esto me recuerda mucho al tríptico del Jardín de las En el Jardín de las Delicias tenemos a la izquierda, en la tabla de la izquierda,
tenemos el paraíso. Un paraíso con ríos, con arquitecturas fantásticas, con seres también, pues está Dios Padre allí, con Adán y Eva. En el centro tenemos el pecado y a la derecha tenemos el castigo, el infierno. El infierno. El infierno representado además con unos edificios en llamas y unos demonios que vuelan y que están en el suelo y que todo esto. Vamos, o sea, es muy bosquiano, tiene mucho que ver con Hieronymus Bosch, el Bosco. Pero no solamente los elementos que ya hemos dicho antes, concretos de la obra, sino la composición en sí misma, la idea en sí misma, dividida en 3 partes, con el paraíso, el infierno. Vamos, que me parece que tiene mucho que ver, sí, mucho. Digámoslo, aunque lo hemos dicho antes, pero traigamos de nuevo la idea de el Bosco es anterior. En todo caso es Patinir el que conoce o habría conocido el Jardín de las Delicias, que es un cuadro enorme, es un tríptico muy muy grande, y pinta este paso de la Laguna Estigia, como se conoce esta obra, que es una tabla, decíamos, pequeñita, sí, de 60 centímetros de alto por 1 metro de ancho. Juntas las 3 partes en una única obra, está claro. Para terminar, un poquito rápido ya, la historia, en 2 minutos, la historia del cuadro en sí. ¿Cómo llega al Prado? ¿Cómo llega este objeto, esta tabla de madera de roble del Báltico, al Prado, al Museo del Prado? ¿Cómo llega, Juanra? Esta estructura nuestra ya es como habitual, ya siempre hablamos así en este orden. Primero autor, luego cuadro y finalmente cómo llega el cuadro al Prado. Hasta que nos dé la ventolera y lo cambiemos. Y empecemos contando quién compra un cuadro. Pues este cuadro, ¿cómo llega a España? ¿Cómo llega? Pues yo creo que a través de Felipe II, ¿no? Felipe II, que era fan de carpeta de Patinir. O sea, yo creo que si Felipe II tuviese móvil, tendría una funda de móvil de Patinir. O a lo mejor del Bosco. Es que el Bosco también le gustaba mucho. Y probablemente Felipe II sí que distinguía a uno y otro, pero que sepáis... Era fan de los dos. Él no escogía entre Britney y Cristina. Que sepáis que a lo largo de la historia este cuadro de la Laguna Estigia y otros de Patinir se han confundido y se han atribuido al Bosco. Hay muchos inventarios a lo largo de la historia. Felipe II no elegía, dices, entre uno y otro. Él no era de Beatles o Rollins, de Britney y Cristina. Él, Madonna o Cher, no. Él, todo. El Bosco y Patinir. Él era un amante absoluto de la pintura flamenca. Viaja como siendo príncipe a Flandes y conoce todos estos pintores y se compra lo más grande. Se trae para acá las obras más importantes y se las trae ¿a dónde? Pues al palacio que estaba construyéndose, al Escorial. En 1584, cuando se termina de construir el monasterio del Escorial, se hace un inventario de los bienes que allí están y entre esos bienes constan 5 obras de Patinir. 4 de ellas estaban en el Museo del Prado, entre ellas está la Laguna Estigia, y una sigue todavía en el Escorial. ¿Cuál ha sido el paso que ha llevado? Bueno, pues desde el Escorial pasaron al Alcázar de Madrid, donde están inventariadas en 1636 y en 1666. Allí estaban, por cierto, en el cuarto bajo de verano, donde duerme su majestad. En la habitación del rey, en la habitación de verano del rey. Exacto. Igual que el Jardín de las Delicias también estaba muy cerca de donde dormía Felipe II en el Escorial, de hecho se dice. Bueno, no cuentes eso, que eso guárdalo para el capítulo que hagamos sobre el Bosco, por favor. Razón. Que te veía a punto de contarlo. La Laguna Estigia también se salva del incendio del Alcázar de 1734, ese famoso incendio que siempre hemos dicho y que... Donde se salvaron Hipómenes y Atalanta, por ejemplo. Exacto. Y tras ese incendio está documentado en 1799 en el Palacio del Buen Retiro y ya se nombra como autor de la obra al Bosco. Y de lo Buen Retiro, pues se pasa al Prado. Se nombra al Bosco, o sea que todavía no Patinir. Exacto. O sea, al principio yo creo que en la época de Felipe II se sabía que era Patinir y después se pierde esta pista. Y en 1799 se habla del Bosco. Después, como digo, ya pasa al Museo del Prado. Es todo una... Como obra de Patinir. Es una evolución además geográfica, si te das cuenta. Llega de Flandes a Madrid, pero para ir al Escorial, que está en la Sierra Norte o Noroeste, y de ahí pues va bajando, acercándose al Prado cada vez más. Baja al Alcázar primero, del Alcázar al Buen Retiro y del Buen Retiro al museo. O sea, es como una evolución física, geográfica muy, muy bonita. Estamos hoy de viajes. Moviéndonos como deberíamos estar haciendo. ¿Y hacia dónde crees tú que se mueve la barca de Caronte? Para terminar, porque sí, siempre se ha dicho, yo creo, que va hacia el infierno. En todas las notas que he leído, en todas las fichas catalográficas y todo, se dice que el alma ya ha decidido y que se está dirigiendo hacia el mal, porque de hecho el alma... Miran hacia allí. Mira hacia tanto allá. Caronte como la personita pequeñita sí, que lleva la monedita
miran hacia... Miran claramente hacia el infierno, como decididos, ¿no? Como diciendo, vamos hacia allí. Caronte lleva una tela que le vuela en su hombro, es como fashion también él. Sin embargo, yo creo... Bueno, sí, eso es así, mira para allá, está claro, ¿Qué crees tú entonces? A mí me perturba, porque yo, si voy en una barca, de pie, con un palo que es el que me está sirviendo, o para remar o para apoyar, me da lo mismo, y empujar, me da igual. Pero la laguna Estigia se supone que era muy profunda, estos ríos eran profundísimos, entonces a lo mejor es una pala para remar, bueno, sea lo que sea un palo o una pala. Si tú la colocas en el lado izquierdo de tu barca y haces el esfuerzo que hay que hacer, tu barca va a girar a la derecha. Claro. Pues desde mi punto de vista, entonces, Caronte aquí, que está haciendo eso justo... Está haciendo el giro. Está colocando el instrumento que está usando al lado izquierdo de la barca, según está él. Su barca va a girar a la derecha, es decir, hacia el paraíso. No hacia el castigo, no hacia el infierno, que es hacia donde dicen los escritos que va. Además, si tú encargas una obra a Patinir, tienes una pasta que te caga, panocha, y la inviertes en el lapislázuli. Panocha creo que es otra cosa, pero... Bien, pati panocha. Inviertes en el lapislázuli, que era carísimo. Era el material pictórico más tablas, caro. No sé qué, no sé cuántos, Y tú encargas esa obra. Y tú quieres representar este tema, que es la elección entre el bien y el mal. Y hay una única alma en la barca. Se supone que esa alma es la tuya, ¿no? Vamos, igual que cuando tú pides que pinten una anunciación y te meten allí dentro como orante o algo así. Bueno, yo creo que ese alma es el alma de la persona que ha encargado el cuadro, la obra. Por tanto, no tendría ningún sentido que el que encarga la obra ponga su alma dirigida hacia el infierno. La pondría hacia el paraíso, ¿no? Para que este cuadro hable de lo bueno que es la persona que ha encargado el cuadro. Habla de las bondades de esa persona. Yo creo, además, si os fijáis, las olitas del agua están más bravas ahora bien... En el lado que da hacia el paraíso de la barca. Exacto. No en el otro lado. Y las olas suelen chocar más fuertes en el lado del barco, hacia el que se está dirigiendo la barca. Claro. Porque encuentra resistencia. Entonces yo creo de verdad que es que esta barca está girando hacia el paraíso. Y que el alma está mirando hacia el infierno como... sí, muy apetecible, pero yo para allá nada. De hecho, su brazo izquierdo lo tiene recogido encima del cuerpo y el derecho lo tiene alargado hacia allá, como si acabase de señalar, no sé. Es verdad, sí que es como el lenguaje corporal, ¿eh? Cuando hablas con alguien y todavía estás hablando, pero ya los pies los giras hacia el lado hacia el que te estás yendo, despidiéndote, como cortando a la otra persona. Pues es verdad, ahora que lo dices, es verdad. Bueno, que el alma mira hacia el infierno, pero su cuerpo es como si estuviera girando hacia el otro lado. Bueno, qué bonito que intentes salvar el alma. No. Es una... A mí se me ha ocurrido estos días, porque de verdad que es que en todos los textos que he leído, en el catálogo, en el fragmento de catálogo que está en la página web del Prado, escrito por Alejandro Vergara, en otras fichas que hay en libros, en este de las 100 obras maestras, en todos lados, dice que el alma ha decidido ya que se va hacia el lado malo. De verdad que yo creo que no lo está haciendo, pero ya esta es mi creencia. También podría ser que fuese el lado malo y que lo que está haciendo es un mensaje, ¿no? De que lo habitual es eso. Pues también, claro. No lo sé. No sé nada. Yo creo que voy a ir al infierno cuando muera, pero bueno. Espero acordarme de esta lección esta tarde y elegir el camino difícil. Hay quien maneja mi barca, quien que a la deriva me lleva, quien. Hay quien maneja mi barca, quien que a la deriva me lleva, quien. Hay quien maneja mi barca, que a la deriva me lleva. Hay quien maneja mi barca, que a la deriva, que allí me lleva. Las trenzas de tu madre, anda y dime quién, que dime quién te las peina y dime quién, que dime quién te las peina. Voy a pedirle que me trence, anda y sí, tu cabeza y mi cabeza, anda y sí, tu cabeza y mi cabeza. Por mucho que tú me pidas, yo te lo doy. Hay quien maneja mi barca, quien que a la deriva me lleva, quien. Hay quien maneja mi barca, quien
que a la deriva me lleva quien. Hay quien maneja mi barca, que a la deriva me lleva. Hay quien maneja mi barca, que a la deriva, que allí me lleva. El verde de tus ojos verdes, mírame, que mira que yo te mire, mírame, que mira que yo te mire. No es como cualquier verde banda, mírame, que es verde que me persigue, mírame, que es verde que me persigue. Y por mucho que yo te pida, tú me lo das. Y hay quien maneja mi barca, quien, que a la deriva me lleva, quien. Hay quien maneja mi barca, quien, que a la deriva me lleva, quien. Hay quien maneja mi barca, que a la deriva me lleva. Hay quien maneja mi barca, que a la deriva, que allí me lleva. Por mucho que tú me pidas,